Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 7 de octubre del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 2, la salvación. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a este culto de estudio bíblico de hoy 7 de octubre. Damos gracias a nuestro Señor por este tiempo que vamos a tener de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar a entonar juntos el himno número 17, Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos has concedido de vida y por esta noche que nos permites tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo de bendición, un tiempo de meditación para nuestras vidas. Y asimismo ponemos en tus manos las alabanzas que sean una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les invito a entonar juntos el himno número 112, Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús.
Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder continuar compartiendo la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Que la gracia y la bendición del Señor repose sobre sus hogares en esta noche. Y vamos a abrir nuestras Biblias para leer la palabra del Señor en la porción que nos corresponde para hoy. Seguimos con nuestro estudio bíblico acerca de 10 lecciones sobre la doctrina básica. Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10. Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10. Leo la palabra del Señor que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración.
Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonaremos el himno 184 titulado Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 2, la salvación. Escuchemos. Queridos hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Siguiendo con el tema propuesto para esta serie de estudios, hoy queremos abordar el tema de la salvación. Y para empezar sería interesante explicar esto. ¿Salvos de qué? Queridos hermanos, desde que el hombre cometió pecado allí en el huerto del Edén, entró la condenación, como señala el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entró la condenación para todos los hombres, entró la muerte para todos los hombres. Y nos dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Por tanto, hay condenación por consecuencia
del pecado. Y esa condenación no es otra cosa que la muerte segunda que nos describe el Apocalipsis. ¿A qué se refiere esa muerte segunda? Pues en el capítulo 14 nos habla extensamente acerca de esa condenación, de ese tormento que vivirán aquellos que tengan la señal de la bestia y por supuesto todos aquellos que no estuvieron sus nombres inscritos en el libro de la vida. ¿De qué se trata esa condenación, queridos hermanos? El Señor Jesucristo lo describe como un lago de fuego que arde con azufre. De esa condenación, pues queridos hermanos, Él vino a salvarnos. Entonces es preciso que nosotros entendamos esto porque siguiendo el hilo de lo que hablamos la última ocasión acerca del Evangelio, es importante que entendamos esto, porque la presunción de que el Evangelio es algo que tiene que ver con un tinte social, con un tinte meramente humano que no trasciende de lo material hacia lo espiritual, creo que nosotros estaríamos cometiendo un error craso. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el propósito de la venida del Señor Jesucristo no era simplemente arreglar un problema de justicia social en esta tierra, no era simplemente para terminar con las polaridades existentes en este mundo, los muy ricos, los muy pobres, los desamparados y los que están en abundancia extrema. Queridos hermanos, si ese hubiera sido el propósito del Señor Jesucristo, pues creo que no hubiera sido necesario que Él derramase su sangre en la cruz del Calvario. Pero al venir a esta tierra, Él venía a cumplir con un propósito que no tiene que ver, escúchenme bien y respetuosamente para los que creen lo contrario, no tiene que ver con terminar con la injusticia social, mis amados hermanos. Era mucho más trascendente y es mucho más trascendente que sencillamente terminar con lineamientos políticos o que la iglesia tenga una acción de naturaleza social meramente y no espiritual. ¿Por qué razón? Para empezar, nos dice la Escritura, acabamos de leer nosotros en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, que Él vino con un propósito y ese propósito estuvo definido, estuvo claramente establecido, que no permite que nosotros generemos otro tipo de propósito. No sé si me explico, queridos hermanos. Cuando el Evangelio nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos deja claro cuál era la misión que Él había tenido al venir a esta tierra. Entonces, entendamos bien eso, queridos hermanos. Y para esto, quisiera que ustedes me acompañen, en primer lugar, al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, que nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios omnipotente, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vino a esta tierra a encarnarse, a tomar forma de hombre. A eso se refiere. Si nosotros miramos el versículo 1, nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo, nos saltamos del versículo 1 al 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto lo podemos nosotros claramente referenciar a lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. La imagen del Dios invisible, Jesucristo entre los hombres. Entonces entramos a este tema de la salvación entendiendo que Dios envió a su Hijo a esta tierra a encarnarse en el hombre para salvación de nuestras vidas. Entonces, teniendo claro esto, porque vamos a ver algo más adelante con respecto a la salvación, por todas las tergiversaciones que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia, es Dios, y quiero empezar por esto, es Dios el generador de esta salvación, entendiendo que nace en el corazón de Dios. Dios es el proponente de esta salvación, Dios es quien ejecuta esta salvación y es Dios quien puede única y exclusivamente conferir esta salvación. Quiero que tengamos eso en claro y vamos a explicarlo de la siguiente manera. En primer lugar, aquí mismo en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla de la propuesta de Dios, de la generación de Dios de este proyecto de salvación que no nace en el corazón del hombre, sino en el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, no es el hombre buscando arreglar el problema de la pecaminosidad, no es el hombre tratando de resolver el problema de la salvación. Es Dios el proponente, en Dios nace este proyecto de la salvación, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De allí que decimos nosotros,
Es Dios el proponente, el ejecutor y el que provee de esta salvación. Pero continuemos un poco más adelante para reforzar esta verdad. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice la Escritura: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, miren, queridos hermanos, esto nace en el corazón de Dios, entendiéndose la imposibilidad del hombre de poder liberarse de la carga del pecado. ¿Por qué razón? La ley era el vehículo que Dios había propuesto y había provisto al hombre desde los tiempos de Moisés para su acercamiento, y también contemplaba dentro de todos sus contenidos el hecho del sacrificio para la expiación de los pecados. Pero nadie podía cumplir la ley a cabalidad. Entonces, de esa manera podríamos nosotros decir, nadie tenía opción de ser salvo, liberarse del pecado y de su carga. Ahora, amados hermanos, entendamos bien esto. Dios, movido a misericordia por la condición del hombre, había propuesto ya desde la eternidad este proyecto, este plan perfecto para la salvación de los hombres. Y este plan tiene que ver con esto: la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, por cuanto no podía salvarse por medio de la ley, por cuanto era débil por la carne. Así que Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para condenar al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, ejecutada por el Señor Jesucristo, quien cumplió a cabalidad, Él vino a cumplir, no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla y la cumplió en su totalidad, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué todo esto es importante que nosotros lo resaltemos? Porque el hombre es incapaz de generar este proceso de salvación tan necesario para sí mismo. Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, por esa razón, el hombre, por sus propios medios e iniciativa, no puede salvarse. Y estábamos diciendo hace un momento que la salvación es algo delicado, es algo serio, y esa es la misión de la Iglesia: predicar esa salvación, la emancipación del pecado, que el hombre pueda liberarse de esa condenación eterna. Así que debemos entender que la propuesta se genera en el corazón de Dios. Es Dios el que, movido a misericordia y compasión por su creación, el hombre, abre esta puerta llamada salvación, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, debido a la imposibilidad del hombre de hacerlo, de liberarse del pecado. ¿Se fija? Entonces esto es que nace en el corazón de Dios, es ideado por Dios y es ejecutado por Dios. Y esto no es algo nuevo, mis amados hermanos, mas creo yo que debemos manejarlo con total habilidad, con total destreza. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, a diario nos encontramos con personas que dicen cosas como estas: mire, fulano de tal es una excelente persona, él merece el cielo. O escuchamos también, fulanito fue un gran padre, una gran madre, qué sé yo, ha de estar con Dios. ¿Por qué? Porque era bueno. Bueno, hemos dicho en esta noche que no hay bueno ni aun uno. El hombre por sus propios medios no puede salvarse. De allí que Dios es el proponente de esta salvación tan grande. Y cuando Él envía a su Hijo, lo envía ya con un propósito establecido, con un propósito eterno. Dice la Escritura en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando viene Cristo a esta tierra, viene no como un gran maestro que viene a trazar una especie de escuela religiosa o filosófica para alimentar con cosas positivas el buen vivir de los hombres, a fin de que tuvieran concordancia, paz,
en esta tierra. No, queridos hermanos, la propuesta de la venida del Señor Jesucristo es mucho más trascendente que el simplemente hecho de encontrar una paz interior o llegar a tener una buena vida con los semejantes. No, hermanos queridos, es mucho más que esto. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios, en su infinita misericordia, provee a su Hijo para que su Hijo recibiese el castigo de nuestras maldades. Fíjese usted, allí nace la salvación. ¿Y por qué es necesario que nosotros seamos salvados? La gente a veces no entiende esta necesidad urgente, queridos hermanos. Hasta el hombre más moralista necesita la salvación, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Pero siguiendo en este asunto de entender la salvación, queridos hermanos, miren lo que dice Juan capítulo 8, leo los versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es en sí la salvación. Bueno, esto lo compartiría yo de esta manera. En primer lugar, el aspecto espiritual con relación a lo eterno. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo nos propone a nosotros lo siguiente, esta verdad trascendental, que hay un castigo eterno y hay una vida eterna. La salvación se aplica directamente a lo que tiene que ver con esta realidad espiritual trascendente. Somos salvos de la condenación eterna, de esa muerte eterna. Por otra parte, al ser salvos en el contexto del Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 36, somos libertados de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa eso? Queridos hermanos, un hombre, una mujer que viven en la esclavitud del pecado podrán creer que son libres, pero realmente no. Por esta razón, a veces los seres humanos al pecar se preguntan a sí mismos: ¿por qué hice eso? Yo no quería hacer eso. Es impresionante escuchar a las personas que han cometido delitos graves. Es impresionante escuchar sus declaraciones cuando ellos dicen: realmente no sé qué me pasó, me perdí, no quería hacer eso, no entiendo por qué lo hice. Cuando las personas caen en adulterio, buscan una respuesta a su adulterio y no la encuentran. ¿Por qué razón? Porque el adulterio es pecado, y el que hace pecado es esclavo. No hace lo que quiere, sino lo que quien señorea su vida quiere. Por tanto, por mucho que una persona se levante y diga: yo no soy prisionero de nadie, yo soy libre, mientras haga pecado, vivirá haciendo lo que el pecado le proponga en su corazón: mentir, robar, adulterar, fornicar, los malos pensamientos y todas esas cosas. Cuando gobiernan al hombre, usted notará que en su semblante hay una tristeza, hay un pesar inexplicable. ¿Por qué razón? Porque así es el pecado. La gente hoy en día propone desaparecer ese sentimiento desagradable al que le llaman culpa. Pero, queridos hermanos, es imposible, porque está vinculado estrechamente con la naturaleza que Dios nos ha dado. Y no se trata simplemente de un lavado cerebral y de deconstruir una serie de conceptos sociales que se han elaborado a lo largo de la existencia de la humanidad. No, queridos hermanos. Haga lo que el hombre haga mientras viva en pecado, será esclavo del pecado, y aunque pretenda ser libre y creer que vive en libertad, realmente está obedeciendo a la naturaleza del pecado. Por esa razón Cristo vino a esta tierra, para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. La segunda cosa que quisiera que veamos en esta noche, mis amados hermanos, el costo de esta salvación. Porque decía hace un momento, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han generado diferentes propuestas. Permítame citarle algunas de ellas. En la antigüedad, en la Edad Media, se vendían las famosas indulgencias. Lo cité hace algunas noches atrás, hablando de las indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? La indulgencia no era otra cosa que un documento en el que
constaba una absolución del pecado de quien tenía la facultad de comprarlo. Así como usted me está escuchando. Era un documento que absolvía de culpa, de pecado, a quien tenía la facultad de poder comprarlo. Bueno, estas son cosas vergonzosas que sucedieron a lo largo de la historia por quienes decían ser la iglesia del Señor. Y no hay nada más aberrante. ¿Por qué? Permítame explicarle por qué. Por el costo verdadero de la salvación nuestra. ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál es ese costo? Amados hermanos, para que nosotros seamos salvos, en primer lugar, Dios tomó la iniciativa y dio como propiciación de nuestros pecados a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se compró esta salvación? Siendo nosotros esclavos, era necesario que alguien pagara por nuestra libertad. Miremoslo dentro del contexto de la esclavitud del pecado de esa manera. Para alcanzar la libertad, alguien debía comprar a ese esclavo y otorgarle la libertad. Así que el esclavo por sí solo difícilmente podía lograrlo. Pero en esta ocasión, alguien que tenía poder supremo pagó por esa libertad. Entonces, por esa razón dice aquí: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Volviendo, queridos hermanos, a Isaías 53, nosotros vamos a encontrar la explicación del pago, el costo de esta salvación que nosotros los creyentes gozamos el día de hoy. Isaías capítulo 53, mire cómo dice la Escritura. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, repito, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Repito, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto cuesta la salvación que usted y yo gozamos el día de hoy? Sencillamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no nos queda claro esto, me parece, queridos hermanos, que es necesario que volvamos siempre al Evangelio. Es necesario volver a leer lo que la Biblia nos habla, nos narra respecto al sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 26, versículos 65 al 68, miren lo que dice. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces escuche, preste atención a lo que voy a leer. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, escarneciéndolo: profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te golpeó? Entonces miren ustedes, queridos hermanos, lo que él sufrió antes de la crucifixión, Luego de eso, queridos hermanos, nos dice la Escritura en el capítulo 28 de Mateo. Versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Más adelante nos dice la Escritura, versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Y cuando nosotros llegamos al final de la crucifixión nos dice lo siguiente. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La salvación que nosotros tenemos, queridos hermanos, no es un asunto de religiosidad, y en esto quisiera, queridos hermanos, que seamos muy sobrios. Porque una de las propuestas contemporáneas de la evangelización es no decirle nada de la crucifixión, no decirle nada de Jesucristo a las personas en las primeras conversaciones, sino dejar eso para más adelante. Y cuando se aborda en la neoevangelización, queridos hermanos, a las personas se les habla de un cambio de conducta, de solución de los problemas. Busque a Dios para que se solucionen sus problemas, para que usted salve su hogar, para que sane sus enfermedades, para que resuelva sus conflictos. Esa es la propuesta evangelística en muchos lugares el día de hoy. Es más, he escuchado a más de uno decir que en las primeras reuniones o en los primeros contactos que se tiene con las personas que se procura evangelizar, que por favor no hablen todavía de Dios, de las cosas profundas del Evangelio, que hablen de otras cosas, ¿no? Que eso lo dejen para más adelante. Y he escuchado, y digo esto con mucho respeto, se han generado estos famosos eventos puentes. O sea, invite a la persona a comer, hágase amigo de ella y ya después le habla de Jesucristo. Como que si ustedes hubieran pagado por la cruz, por la salvación. No fue nuestra sangre la que se derramó, fue la del Cordero. Fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para proponer una forma de evangelismo que no lo invite a Él desde el principio, que no testifique del sufrimiento de Cristo desde la primera ocasión y que no se le diga a la gente la verdad, que es necesario creer en el Señor Jesucristo para que nuestros pecados sean borrados, que la gente oculte esta verdad tan gigantesca y no se le diga a las personas que son pecadores y que por esa razón todos necesitamos del Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario para esto. Ahora recordemos las palabras del apóstol Pedro. Miren lo que dice el apóstol Pedro al tenor de lo que dijimos hace unos momentos atrás sobre la esclavitud y la salvación como el fin de esa esclavitud. Miren ustedes lo que dice primera carta de Pedro capítulo 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién pagó por esta libertad? ¿Cómo se compró esta libertad suya, esta libertad mía? Con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados con precio de sangre preciosa. Ese es el costo de la salvación. De allí que, aclaremos esto, el hombre no puede conseguir la salvación por sus propios medios, entendiéndose por esto buenas obras, moralidad, en el sentido de ser bueno dentro de mis propios conceptos. Por otra parte, no puede el hombre ser salvo por la construcción de una religión, sus preceptos, sus mandamientos y estatutos que pueda tener una religión elaborada, diseñada, construida por los hombres. La salvación no puede ser ganada de esa manera. De allí que saquémonos de la cabeza que yo puedo ser salvo porque mi abuelita era cristiana, mis padres eran cristianos y a mí desde chiquito me llevan a la escuela dominical y por eso yo soy creyente y cuando cumplí 12 años me bauticé y etcétera, etcétera, y ya con eso soy salvo. No, hermanos, eso es un error. Es un error craso. Es craso. ¿Por qué razón? No es una construcción religiosa ideada por hombres. No es tampoco el buen obrar lo que compra nuestra libertad y no es tampoco la moralidad del hombre. Mis amados hermanos, fíjense lo que dice la Escritura. Fuisteis rescatados con precio de sangre preciosa. Entonces, queridos hermanos, el costo de nuestra salvación, de nuestra libertad, de nuestra vida eterna, lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De allí que quien puede establecer los caminos de la evangelización es el Señor. Decíamos en el estudio anterior que el Evangelio, en síntesis, es hablar de la crucifixión de Cristo, su sepultura y la resurrección de Él. Ahora, a esto nosotros agregamos esto. La salvación consta de un regalo inmerecido hecho por Dios al permitir que su Hijo Jesucristo viniese a esta tierra para sufrir en la cruz del Calvario por nuestra salvación.
De allí que si es Dios el que genera la salvación y el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, yo no soy el que idea, imagina o propone una forma de evangelización sin incluir a Cristo Jesús. ¿Me explico? Porque el evangelio social hace propuestas de naturaleza humana, propuestas que van en torno a mejorar el problema de la injusticia social y cosas por el estilo, que son cosas que yo he escuchado en estos últimos años. Hermanos amados, la salvación es un asunto de orden espiritual que nace en el corazón de Dios, lo ejecuta Dios al enviar al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. De allí que quien propone las demandas del evangelio, de la salvación, es Dios, no los hombres. Yo no puedo decir que si usted compra esto o aquello, usted va a ser salvo. Yo no puedo decir que si usted es miembro de mi iglesia, usted va a ser salvo. Yo no puedo decir que si usted se hace de esta religión, usted es salvo. Usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Yo tengo que creer en el Señor Jesucristo para que esa salvación se haga efectiva. En tercer lugar, ¿para quiénes es esta salvación? ¿Para quiénes? Bueno, quiero leer una vez más Juan capítulo 3, versículo 16, que nos da la respuesta a esta pregunta: ¿para quiénes es la salvación? Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fin. Es para el mundo entero. No hay distinción de ninguna naturaleza. La salvación es un regalo inmerecido pagado por Dios en la cruz del Calvario para todos nosotros. Por eso dice Pablo, escribiendo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿para quiénes es esta salvación? Para todos los hombres, para todo el mundo. De allí que el mundo lo que tiene que hacer es sencillo, mis amados hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, miren, esta salvación es para todos los hombres. Todos los hombres, hermanos, tienen la posibilidad de alcanzar esta salvación tan grande, como también Zaqueo, que era un publicano y parece que metía mano en el dinero como algunos hoy en día. Ese hombre necesitaba la salvación, porque era un funcionario público corrupto, cobraba más de lo que debía. Y parece que la gente lo sabía, porque cuando Jesús entra a cenar en la casa de él, todos opinan que es un error, porque el maestro, siendo un hombre de bien, entraba en la casa de un hombre aborrecido. Era publicano, cobrador de impuestos, judío al servicio de Roma, y aparte de eso, ladrón. Así que justamente para ellos, para todos nosotros, es esta salvación. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué es lo que los hombres tienen que hacer? ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta salvación que nace en Dios, es ejecutada por Dios, es para todos los hombres. Y los hombres en general lo que tienen que hacer es creer. Creer y por fe recibir esta salvación tan grande. Y quiero reforzar esto leyéndoles lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren qué maravilloso. Este es un asunto noble, hermoso, que nace en esa bondad y santidad de Dios. La salvación no tiene distinción alguna. Es para todos los hombres. Y lo que se espera es que estos puedan creer en ese regalo maravilloso de Dios para todos los hombres, que es Jesucristo. Entonces, mire usted qué hermoso es esto. Es para todos los hombres. Todos tenemos esa oportunidad de ser salvos. Cristo pagó con su vida en la cruz del Calvario. Y querido hermano, quiero leer lo último
al respecto en la primera carta de Pedro, capítulo 5, nos dice la Escritura que nosotros al respecto debemos tener una sola actitud. Nos dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Me quedo con esta frase que quiero explicarla a continuación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hemos dicho que la salvación es para todos los hombres y que lo único que los hombres tienen que hacer es arrepentirse, convertirse, para que vengan sobre ellos tiempos de refrigerio, venga esta salvación tan grande. Pero, amados hermanos, hay hombres soberbios y hay hombres humildes. La salvación abarca a los soberbios y a los humildes, pero es necesario humillarse y ser humilde para reconocer la necesidad de la salvación. Todos los hombres, sin distinción alguna, pueden ser salvos, todos sin distinción alguna. Dios no quiere que nadie perezca, dice segunda de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero es necesario humillarse. ¿Qué es lo que impide? Porque yo estoy seguro, querido hermano, que usted va a coincidir conmigo. Hay personas a las cuales les hemos predicado varias veces y sus corazones responden que no al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay soberbia, hermanos. La soberbia del hombre es la que le lleva a pensar que no necesita de Dios. La soberbia del hombre es la que le lleva a pensar que no es pecador, que no es malo. Y cuando digo esto, hermano, no me refiero a personas violentas, groseras, no, hermanos. Aún las personas más pacíficas, aún las personas más tiernas, le pueden a usted escuchar con atención el mensaje de la salvación y decirle con mucha educación: no, gracias. Ese no gracias, aunque a usted le parezca raro, nace en la soberbia del corazón del hombre. A mí me duele profundamente cuando la respuesta proviene de la soberbia. ¿Por qué razón? Porque, queridos hermanos, el único modo de ser salvos de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado, es creyendo en Jesucristo, arrepintiéndose de todos los pecados y confesándolo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. De allí que, queridos hermanos, es necesario que nosotros oremos porque Dios toque los corazones de aquellos que aún no han tenido el privilegio de conocerle, para que sean sensibilizados y, abriendo sus corazones a Dios, procedan a recibir el regalo precioso de la salvación, el cual pagó Cristo Jesús. Ya nadie tiene que pagar nada más. Todo lo que era necesario hacerse, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, tan solamente para que usted y yo podamos ser salvos. Y si Cristo pagó, escuche bien lo que voy a decirle, si Cristo pagó en la cruz del Calvario por esta salvación tan grande, nadie se la puede quitar. Nadie lo puede arrebatar de las manos del Señor. Y este es un regalo inmenso, hermanos. Así que en esta noche, no sé si tal vez alguien esté viendo y escuchando estas palabras. Si usted aún no ha experimentado el regalo maravilloso de la salvación, el cual nace en el corazón de Dios, es ejecutado por Dios y es conferido por Dios para todo aquel que cree, yo quiero invitarle a que usted en esta noche crea. Crea de todo corazón que el Señor Jesús tiene poder para romper las cadenas del pecado que atan su mente, su espíritu, su ser entero. ¿Qué tiene que hacer? Lo acabamos de leer hace un momento. Arrepiéntase, escúcheme, arrepiéntase de todo lo malo que usted ha hecho en su vida. Confiese su pecado al Señor, pídale perdón de todo corazón al Señor y reciba por fe la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, porque no tiene nada más que hacer sino recibirlo. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Le gustaría en esta noche experimentar eso tan precioso conocido como la salvación? Entonces yo le invito en este momento que usted cierre sus ojos y haga esta oración conmigo de todo corazón. Amado Dios, en esta noche, al oír tu palabra, he entendido que yo soy pecador
porque todos somos pecadores. Yo también, Señor, soy pecador. Y es por eso que en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, de todas mis maldades. Y te pido perdón, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Limpia mi corazón, transforma mi vida, rompe las cadenas del pecado que me han atado hasta hoy. Rómpelas, Señor, y hazme libre. Y en esta noche yo te pido, entra en mi corazón, transforma mi vida, porque, Señor, quiero que esa salvación que me asegura la vida eterna y la transformación de mi vida al ser libre del pecado, sea una verdad, una realidad en mi vida. Por eso en esta noche, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te pido, ven a mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me has perdonado y me has limpiado todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y vamos a entonar en estos momentos el himno 116. Nada hay que me pueda aparatar. Nada hay que me pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él de veras sabe amar al pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Saber que Cristo es mi sostén, me alegra el corazón, pues Él es mi supremo bien, me da la salvación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Señor, si cerca estás de mí, ahuyentas el temor. Perdón completo encuentra en ti el pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Jesús, mi amable y buen pastor, de Dios supremo don, aparta mi alma de dolor, me da consolación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal, me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Querido hermano, querida hermana, qué gozo poder compartir con ustedes en esta noche. Quiero dirigirme a las personas que hicieron esta oración.
Que Dios los bendiga. Es la mejor decisión que como seres humanos podemos tomar en esta tierra. Entregarle nuestra vida al Señor. Dejar que Él sea Señor de nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, el Salvador de nuestras vidas. Así que si usted oró conmigo, yo quiero invitarle a que usted lea la palabra del Señor, lea la Biblia todos los días, ore con la sencillez de un niño, que Dios siempre escuchará su oración. Y permítame invitarle para este día domingo al Templo Evangélico Alianza, ubicado en las calles Quito y 1 de Mayo. Quito y 1 de Mayo. Usted puede venir a partir de las 8:30. Tenemos nuestros cultos de 8:30 en adelante y usted puede venir hasta el último culto que tenemos es de 11 a 12, así que usted puede venir a esa hora. El segundo culto es a las 9:45, así que usted está cordialmente invitado y me encantaría poder saludarlo personalmente y estrechar mi mano con usted y orar por usted para que el Señor le bendiga. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por poder compartir tu palabra por este medio. Gracias, Señor, por la salvación que para nosotros es un regalo precioso. Ser libres de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la condenación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo para que ocupara nuestro lugar en el Calvario. Y creyendo en Él, ahora sabemos que somos tus hijos y verdaderamente libres. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan una maravillosa noche.